La joven que denunció una violación grupal durante los Sanfermines de 2016 aseguró en su declaración en el juicio que no consintió las relaciones y que sintió miedo, así como que les denunció porque habían cometido un delito porque hicieron algo que ella no quería hacer. Así se recoge en la declaración. Somos una red distribuida por todo el mundo que se mueve en lo más oscuro de las redes. No somos parte de ningún grupo político. Nos movemos por nuestra cuenta y atacamos al unísono. Cuando empezamos saboteábamos por mera diversión, pero ahora nos manifestamos en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, de la independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones, entre ellas Daesh, Scientology, servicios públicos. Luchamos por un mismo objetivo. No intentéis encontrarnos. Luchamos por lo que creemos justo. Pero no somos tontos. Después de cada ataque, borramos todas las pruebas. No os esforcéis. Será en vano. Queremos aclarar que no tenemos un líder. Todos pertenecemos al mismo rango. Tenemos una lista con nuestros mejores ataques. Probablemente todos recordarán el proyecto Cienciología, la operación Payback o el YouTube Porn Day. Grandes trabajos y muy satisfactorios a decir verdad. Os estaréis preguntando el motivo de nuestra presencia aquí y ahora. Es simple, no nos ha parecido bien la sentencia del juicio de la manada. Miles de personas se han manifestado y han pedido un cambio. Han sido ignorados. Es hora de actuar. Atacaremos al sistema judicial de este país. Mientras veis esto, nuestro equipo está bloqueando los ordenadores y hackeando los archivos judiciales. Si no hay respuesta por parte del sistema judicial en menos de 48 horas, haremos públicos los archivos de todos los casos. Os advertimos. Deberíais habernos hecho caso. No deberíais haberos hechos los listos. Y ahora es demasiado tarde para todos vosotros. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Íntegra de la presunta víctima. En su declaración, la joven negó en todo momento que hablara de sexo con los acusados, a los que acababa de conocer.